Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es José Hidalgo y el día de hoy les presento este pequeño video, pero espero y sea muy significativo para todos nosotros los que prestamos un servicio social educativo en las escuelas comunitarias de CONAFE. El tema sobre el cual les voy a hablar es la asignatura de Historia en la educación secundaria. La asignatura de Historia en la educación secundaria. Bueno, la asignatura de Historia es uno de los pilares de la formación básica en el sistema educativo mexicano. Sin duda forma parte del campo formativo, exploración y conocimiento del mundo social. Y esta asignatura es muy importante para todos nosotros, para nuestra formación ciudadana y, como dice aquí la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Frase que tal vez muchos de nosotros la hemos visto o escuchado en películas o series. Nosotros como estudiantes, como ciudadanos, tenemos que conocer la historia, tanto de México como del mundo, cómo se fue conformando nuestra cultura. Si nos basamos al contexto mexicano o a la historia de México, nuestra historia como mexicanos, todos debemos de conocer de dónde venimos, cómo se fue conformando nuestra nación y nuestra identidad como mexicanos, cómo fue que surgieron nuestros símbolos patrios y los personajes importantes que a través del tiempo fueron conformando nuestra identidad, nuestra nación, nuestro país México. Sin duda alguna, la historia nos dará una perspectiva de nuestra identidad, de nuestra cultura mexicana, conocer la historia de todos los personajes históricos. Sin duda, también nos puede ayudar a comprender las diferentes versiones de una misma historia. Como dicen los autores en el libro Historia para qué, comprender la versión de los vencidos, no nada más la de los vencedores. Además, otra función de la historia es conocer cómo nuestro país se ha ido moldeando, y en el estudio de la historia en la escuela es proporcionarles a los alumnos que conozcan el pasado para que puedan entender el presente y así proyectarse a futuro. También en nuestra labor es muy importante motivar a los alumnos para que a través del estudio de la historia ellos despierten su curiosidad investigativa, desarrollen un pensamiento crítico, que esto es fundamental, y entender mejor los procesos sociales actuales, tanto los cambios sociales y políticos. ¿Por qué es importante enseñar historia en educación básica? Se dice que el hombre que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Lo vimos anteriormente. Porque el ser humano necesita conocer su pasado, tanto del lugar donde vive como de su país y del mundo. Debe entender que la historia del hombre pasado es diferente a como la estamos conformando ahora. El ciudadano necesita comprender los sucesos que fueron conformando tanto la historia como su identidad y nacionalidad mexicana. En este caso, los alumnos necesitan obtener los aprendizajes de la asignatura de historia para conocer los hechos y acontecimientos, los hombres que fueron moldeando el Estado mexicano, pero sobre todo para formarse una capacidad de análisis y reflexión de los hechos, una actitud crítica que otorga el hecho de estudiar la historia, para luego darse cuenta que no siempre la historia es la misma dependiendo de las personas que la cuentan, de los actores involucrados, y en los libros podemos encontrar una versión diferente de los hechos o de las perspectivas según los autores. ¿Cómo se enseña y aprende historia? Como maestros sabemos que no siempre la asignatura de historia es la preferida de los alumnos, por lo que debemos de generar estrategias para que el aprendizaje de la historia no sea algo aburrido ni tedioso para los alumnos, sino que sea atractiva, interesante,
pero sobre todo que se genere esa comprensión de la materia y la reflexión de lo que se estudia. Muchos de nosotros cuando estudiábamos la primaria o la secundaria veíamos esta materia como muy aburrida o muy tediosa, o nos preguntábamos para qué nos va a servir esto, o conocer esto o lo otro, pero era tal vez porque los maestros no utilizaban las estrategias adecuadas para abordar los temas de historia, y para que el alumno se le hiciera interesante, práctica, útil la materia de historia. Ahora en este mapa mental les presento diferentes estrategias que podemos aplicar en el salón de clases para estudiar la asignatura de historia. Didácticas como las dramatizaciones, las historietas, la línea del tiempo, los mapas conceptuales, el diario personal, las fotos familiares, entrevista con alguien de mayor edad o figura de autoridad de la comunidad, la consulta de videos o páginas web, documentales, documentación en libros de texto, el compartir experiencias entre alumnos, la consulta a una biblioteca, si está en las posibilidades de la comunidad del contexto escolar. Todas estas son estrategias que nos pueden servir para que la enseñanza de la historia en cualquier nivel de educación básica y generar aprendizajes significativos en los alumnos, pero sobre todo compartirles la importancia del estudio de la historia. Aquí en este mapa mental podemos observar que hay muchas estrategias, pero las que más se utilizan están la línea del tiempo, la consulta de videos, las dramatizaciones, el hacer una maqueta, el hacer un álbum, una historieta, hacer mapas conceptuales, consultar los libros, no nada más quedarnos con los libros de texto, sino usar unas enciclopedias o biografías de personajes históricos en la medida de lo posible, y consultar otras fuentes como pueden ser videos en YouTube o consultar unas páginas web en la medida de las posibilidades. Como sabemos, en el contexto comunitario de las escuelas de CONAFE no siempre hay acceso a Internet. Nosotros como docentes podemos grabar de manera independiente un video o página web, o ya sea descargarla para presentarlo en el salón de clases como una herramienta didáctica más para el trabajo de la historia. Espero y este video les sea de mucha utilidad en su práctica educativa para todos ustedes y les presento mis referencias. Les agradezco su atención y les pido que se suscriban a mi canal. Como pueden ver, estoy iniciando y en la medida de lo posible seguiré subiendo más contenido psicopedagógico para ayudar a nuestra práctica docente. Muchas gracias.